Escoltes La Trobada, mapejant la inclusivitat, un podcast de Taki Runa. Buenas tardes, hoy estamos nuevamente aquí en La Trovada, una delicia estar nuevamente en este programa, La Trovada, la comunicación participativa intercultural, este espacio de Taki Runa en el que intentamos generar que sea un espacio de encuentro, de reconocimiento de todas estas mallorquinidades que somos y que habitamos este territorio, y siempre con la intención de plantear alguna conversación interesante, reírnos un poco y conocernos y conocer gente que tiene experiencias muy interesantes que compartir. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes. Muy contenta aquí de la compañía que tenemos hoy. Hoy nos acompaña Giovanna y Marielba. Muchas gracias, chicas, por aceptar la invitación. Y hoy nos van a recorrer en esta mesa el conversar, narrar, contar. Vamos a movernos a través de las palabras. Por eso están ellas aquí. Tienen que ver mucho con el don de la palabra. Fue un espacio donde nos conocimos, ya nos conocíamos, pero nos acercamos un poquito más, que fue narradoras. Y a partir de ahí creo que hoy va a ser un poco el tema central, que fue esto de narradoras y qué cositas trabajamos ahí, y a partir de ahí cómo nos comunicamos. Y entonces le damos la bienvenida y hoy Marielba. Muchas gracias, encantada de estar aquí con mi compañera, aquí con vosotros. A ver si jugamos. A ver si nos reímos. Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a hablar un poquito, qué es lo que nos trae a conversar. Sí. A esto de hablar vamos a empezar con un juego. Decíamos, vamos a pensar en alguna palabra, frase, que a lo mejor en nuestros países de origen la decíamos o se dice mucho, y cuando llegamos aquí notamos que no nos entendían. Y al revés, por otra parte, qué cosas escuchamos aquí que a lo mejor ahora son parte de nuestro día a día y las nombramos nosotras también, pero que nos llamó mucho la atención. A veces nos da risa, a veces que vemos la reacción de la gente cuando las decíamos y dijimos, eso no se puede decir aquí. Países de orígenes por aquí. Giovanna, Uruguay. Venezuela. Y Colombia. Y Argentina. Armenia, Quindío. Cordillera Central. Muchos los detalles, Mauricio. No sé si queréis detallar específicos espacios de nacimiento. Es que a mí se me queda corto el Colombia. Creo que la región, la zona, también te marca mucho. La capital. También. Uruguay, capital, Montevideo. Capitalina. Bueno, entonces yo voy a explicarme, porque yo soy de pueblo y siempre me gusta decir, soy de un pueblo que se llama Arteaga, que es muy pequeño y que me parece identitariamente que me marca muchísimo. Y cuando detecté un poco que me marcaba más, cuanto más tiempo pasó de estar allí, o sea, de venir aquí, cuanto más tiempo fue pasando, más notaba que esa cuestión de pueblo es parte de mi vida. Y la llevo con mucho orgullo. Bueno, ¿les viene a la mente qué palabras, qué frase? La idea es jugar también entre nosotros, porque en en Latinoamérica también hablamos con distintas terminologías. Buzo. ¿Es un sustantivo o es un verbo? Un sustantivo. Un sustantivo. ¿No te suena nada? Un buzo el que va a las profundidades. Un buzo el que va a las profundidades. Mira, yo te voy a tirar mi palabra que me combina con buzo. Ese buzo que tienes te queda muy prolijo. Dios mío. No entendí nada. O sea, que tengo mucha profundidad. No sé. A ver, Giovanna, ¿qué crees que le dijo Mauricio, ¿tú más o menos sabes lo que estamos hablando? ¿O buzo prolijo? Un buzo prolijo, pero bueno, eso, la convivencia, es un buzo que le queda le horma, le queda muy bien, lo luce muy bien. Chaqueta. Vendría a ser jersey. Como jersey. Pero no es de lana el buzo. El nuestro, por la Argentina, un buzo suele ser de algodón. Sí, de algodón, una cosa Un suéter. así. Un suéter. Sí, la sudadera. La sudadera. Una cosa así. Para mí, la sudadera es la traducción más cercana de buzo prolijo también. Sí. Bueno, yo voy a lanzar otra que puede ir conectado con el de Marina, y es pero qué chica tan ñuca. Bonita, no sé. Pero ¿qué te suena? Ñuca. ¿Qué te suena? Suena a yuca, me suena a tubérculo. A mí también. Y yo conecto que puede ser bonita o cuidadosa o algo o elegante, porque si el buzo le queda prolijo, pero no porque sepa qué estamos diciendo. ¿Y tú? Sí, algo así, si va con la moda. Sí, algo prolijo, algo contrario, tan ridícula o algo así.
Totalmente, de Ay, acuerdo. bien. Totalmente. Está muy ñuca, es como viste de mal, o sea, no tiene sentido del gusto para vestir. Se dice de una Qué persona. ridícula, Sí, una sí, cosa así. está muy ñuca, o sea, como pantalón verde como natilla con whisky. Bueno, yo les voy a decir una palabra que a mí me encanta. Eso está muñuñado. Uñao. Amuñuñado. Amuñuñar. Ay, suena como abrazo, como apretadito. Amuñuñado. Sí, bueno, esa es una manera linda de verlo. Amuñuñado es las cosas muy Amontonado. Amontonado. Ah, ajá. ¿Cuál sería amontonado en Argentina? También, sí. Sí, yo también. creo que sí. Amuñuñado. Y aquí se dice amontonado. No, pero en Argentina, ¿cuál sería el equivalente a amuñuñado? Pues así como tal, no sé, amontonado sí, pero ahora no sé qué otra manera decimos amontonado, me lo tengo que pensar. No. En Colombia, bueno, yo la slang, pues pero creo que se dice mucho apretujado. Apretujado. Ah, pues También. Eso también, Sí, sí. eso también, pero eso es una palabra española Ya más bonita. más castizo. Y bululú. ¿Qué es bululú? Una pelea. No llega. Bululú a mí me suena le decís a un bebé, Bululú. Así como palabra. Un bululú es un montón de gente. Hay un bululú. Bueno, yo ahora les voy a para que no me rezonguen. una adivinanza y es ¿en qué trabaja este chico? Ah, no sabía que estabas trabajando la rusa. Será en el casino. Para nada. Lejos. Tal vez después para relajarse de pronto sí. La policía, algo así. Es un trabajo pesado. La construcción. Sí, la construcción. En Colombia se dice de trabajar la rusa. Trabajar la rusa, qué cosas, ¿no? Aquí ¿cómo se dice? Trabajar en La obra. En la obra, sí. Bueno, Y al en- menos eso escucho yo. ¿Y en el Uruguay? En construcción. También vengo de la constru, de la obra. Sí, de la obra, más o menos como acá. Bueno, una última. Yo tengo una y- maravillosa. Chanchullo. Mentira. Esa sí la Yo tengo. creo que en Colombia sí. Chanchullo barato. Desafortunadamente. Esa la tenemos todos. Bueno, Paula conoce. llegar acá y que todo el mundo me diga, Giovanna, por favor, no lo digas. El estar hablando con mis hijos y de repente correte. Acá es como, Ay, también a mí me Giovanna, pasa un montón. cállate, por favor. El correte es como, Pero, Y el coger. ¿qué significa correte en Uruguay? Muévete. Correte. Ah, imagínate. Correte un poquito para allá cuando uno Claro. quiere pasar. movete un poquito. A mí se me rieron silenciosamente en mi primer trabajo aquí durante bastante tiempo hasta que yo detecté y cambié la palabra, pero no fue así de entrada. Y bueno, las palabras son como este instrumento que tenemos para contar, para comunicarnos y depende cómo las narramos, tienen una connotación u otra. Entonces, un poco para entrarnos en lo que fue narradora, tenía que ver con jugar con la ironía, con utilizar la ironía como un medio de una herramienta para entrar en otros terrenos que decir ciertas cosas desde otros lugares es más costoso o a veces es más, o duele o a veces puede irritar o a veces puede generar algo que no era a lo mejor la intención. En cambio, la ironía nos da como una especie de licencia. Claro, era como abordar la incomodidad, justamente de lo que estamos hablando, cuando esta incomodidad viene ya como premeditada, ¿no? Como te voy a incomodar porque no te reconozco en este territorio, entonces a veces esta incomodidad te genera un dolor, ¿no? Una insatisfacción, un nudo en la garganta y entonces lo que pensábamos en el proyecto de Taki Runa era eso, de un poco de darle la vuelta a partir de esa ironía e intentar imaginarnos cómo sería esa situación si la hubiéramos resuelto en su momento de una manera estratégica, haber quedado para no irnos con esa incomodidad de por qué me has tratado así, ¿no? Sí, tenía que ver un poco con tocar un poco en principio las vivencias o situaciones que nos acompañan como personas migradas o que nos han acompañado más a lo mejor al inicio de cuando había gente que participó en el grupo de distintos tiempos que hace que estamos aquí y entonces tenía que ver un poco eso, cómo nos sentimos en la calle, con qué situaciones o las vivencias de cada una y trabajarlas a partir de esos momentos que uno se va después
de la situación y te vas diciendo, ay, ¿por qué no le dije eso? O a veces sabemos que le podríamos decir algo y no nos sale. Y tenía que ver un poco también con detectando, ¿no? En la parte de las vivencias que tienen que ver con situaciones un poco hostiles o que son racistas o que nos marcan un territorio, aquí no pasas. A veces sorprendidas también de haciendo una acción que muy habitual, de repente te hacen sentir por aquí no es, porque no lo estás haciendo bien, no estás diciendo la palabra correcta. ¿Queréis contarnos un poquito? ¿Cómo fueron esas vivencias, esa experiencia del proyecto? Bueno, a mí en realidad, para mí fue muy buena la experiencia, me encantó formar parte de ella. Como que me hizo un giro a mí en el pensamiento, ¿no? Venía como, bueno, yo hace 3 años que estoy en la isla y estaba como un poco medio trancada en el tema de cómo manejarme esto y lo otro. Y bueno, media estancadita, y justo me surgió esto de narradoras y bueno, y me hizo como posicionarme desde otro lugar, en realidad. No, me abrió un montón la cabeza y nada, la experiencia de poder hablar, de manejarme de otra manera. Pues, no sé cómo decirlo, a ver si me ayudas. No, Para Marielba, ¿cómo Quiero ser fue? repetitiva. nos relajó, nos alivió. Ese es mi primer punto. O sea, para mí fue muy especial porque fue la primera vez en muchísimos años, yo llevo más de 20 años en Mallorca, en que yo pasaba de ser técnica o de hacer parte de un proyecto como mujer migrante. Entonces y me ubicó me hizo moverme a un sitio mucho más vulnerable, mucho más simétrico con otras mujeres. Llevo años tratando a mujeres migrantes como si yo no fuera. Y me hizo reflexionar muchísimo sobre mi trayectoria como mujer migrante, ¿no? Y mi identidad real, como un cuestionamiento, ¿no? Esa Marielba estaba guardada. Esa Marielba estaba guardada, porque esa Marielba, o sea, al principio hubo tanto rechazo y tanta imposición en cuanto al adaptarse de una manera, o tanta presión por encajar. Bien, yo creo que no era una cosa del externo, sino era mi propia necesidad de encajar, de amoldarme, que fui haciendo como una diferencia entre las razones por las que yo vine y las razones por las que yo me encontraba que la mayoría de las mujeres migrantes venían, ¿no? Yo no vine por razones económicas ni de supervivencia, vine a estudiar y me casé. Entonces, esa diferencia de causas me apartó de la vivencia, como si las personas que vinieran por razones de supervivencia o de mejorar su vida, tuvieran más dolor o tuvieran otras cargas distintas a las mías. Como que si yo hubiera venido aquí y eso no hubiera significado un duelo, eso no hubiera significado ruptura, eso no hubiera significado profundos dolores. Y transformaciones, ¿no? Y transformaciones. Entonces, eso fue lo primero, ¿no? Que me ubicó, me dijo, perdóname, tú has pasado por el mismo proceso que todas tus compañeras que están narrando su historia, ¿no? Y la segunda cosa fue que fue transformador el hecho de que por primera vez me ubicaba a mirar esa historia y esa trayectoria desde otra posición, desde una mirada un poco más desde el humor. Desde no banalizando lo que había vivido, sino quitándole espacio de comodidad y el rechazo, la exclusión y tal, se convierten en espacios conocidos en los que tú te acomodas. Entonces tú tienes un discurso o estás siempre a la defensiva, ¿no? En cambio, si yo cambiaba el lenguaje, me hacía mucho más inclusiva y mucho más amorosa y mucho más comprensiva y más dialogante. O sea, ya no estaba a la defensiva. Yo creo que esa da una posibilidad, y cuando uno rompe esa protección, se alivianan algunas cosas en la conversación. Porque también quien a veces emite alguna frase o situación en las cuales sentimos que hay algo de hostilidad, hay un porcentaje de personas que no miden hasta dónde significa lo que está diciendo, ¿no? Y el humor hace que
lo note sin sentirse agredida, la persona que lo dice. Y a lo mejor te hace pensar desde otro lugar, darse cuenta que lo que estoy diciendo es ridículo, o es agresivo, o es racista. Si tiene ganas de profundizar la persona, y si no tiene intenciones previas, o es de absurdo, soltarlo. es absurdo, María, Sí. porque nosotras en el discurso de la política, el sociológico y tal, donde en el académico, la discriminación o el racismo lo tildamos como injusto, como violación de derechos, como, ¿no? Lo que es realmente, pero no de absurdo. Entonces, cuando tú te das cuenta que esos movimientos o esas expresiones racistas son absurdas, pertenecen a la comedia. Pero a veces esa comedia es muy agresiva y violenta. Por eso, entonces tú le das la vuelta. Y el discurso y la narrativa para mí fue más amorosa porque incluía la risa de otras compañeras. Yo quería preguntarles una cosa, justamente en lo que hablan a las dos, un poco de... Sí, esto del humor, o sea, creo que a veces el hecho de, en lo cotidianamente o actualmente, como que es legítimo como que mantener la herida abierta, ¿no? Como que es como una estrategia... Perdón, es como una estrategia de ofendido, ¿no? Mi posición es la de ofendido, la herida abierta. Y creo que, no sé si en esta transformación, yo creo que no sé si les pareció, si la ironía, este humor, les permitía como ubicarse en otro lugar, en el de sí, me han incomodado, pero ese no es el papel que yo quiero. Yo soy mucho más que eso, yo soy mucho más que persona ofendida, ¿no? Soy mucho más que persona herida, ¿no? Y también un poco para cerrar esa herida, aunque la agresión esté ahí, pero no quiero tener una úlcera permanente. O sea, ¿cómo lo vivisteis? Sí, ¿Pensáis que hay algo de esto? Tal cual, en realidad, a mí lo de la ironía, siempre medio como que lo tengo yo en mi ADN. Qué suerte. Sí, para todo, pero... Porque también me pasaba en Uruguay desde chiquita el tema de la discriminación, ¿no? El tema de la discriminación es como que suele suceder también en tu lugar de origen. Uno piensa que solo pasa cuando llegas a un lugar diferente, y en realidad lo de la discriminación está latente creo que en todos lados, ¿no? Por más que uno trata de trabajarlo y de decir no discrimino, no esto, no lo otro. Y bueno, a mí me viene desde chiquita el tema de la discriminación, y cuando llegué acá fue como que lo reviví y me trasladó un poco a mi infancia, y dije, bueno, yo en realidad me parece que como que siempre sentí discriminación por un montón de cosas, ¿no? Y el tema de trabajarlo así con la ironía y la risa y esto y lo otro me ayudó un montón, y por eso digo que yo el tema de la ironía, del juego de palabras para no sentirte incómoda y no discriminada, lo traigo como medio incorporado. Me cuesta un montón adaptarme acá en muchas cosas, pero también lo vivo como más, me cuesta más por mi entorno en realidad, por mis hijos y por mi marido, pero yo la discriminación a veces como que la llevo un poco como más, no me cuesta tanto, ironizo con todo eso en realidad, casi siempre trato. Pero la ironía te empodera, te hace ser más fuerte. Porque sí. A mí me pareció, a mí eso fue lo que yo viví. Yo dije, Dios mío, es que la risa y ponerlo al absurdo, darle, visibilizar, te da voz para decir muchas cosas que a veces no puedes decir. No puedes decir porque son muy violentas, sí. Porque entras en un círculo de violencia que no acaba. Sí. Entonces, yo pienso que el racismo y todo eso busca que estemos silenciadas y que nos hagamos pequeñitas y que nos ubiquemos en esos espacios de rechazo y de no reconocimiento. Pero si tú le das la vuelta como aprendimos y disfrutamos de eso, esa debilidad que es real y que no es superficial, o esos efectos, perdón, que no son superficiales, te dan voz. Y además creo que se convierten como un cuidarnos, que fue lo que pasó, que nos cuidábamos mutuamente, ¿no? Esa risa y encontrarnos en esas vidas con tantas tragedias y tal, y buscarle lo que nos hizo mejores y lo que nos hizo más fuertes. Nos recordó, no estamos solas, o sea, lo que te pasó a ti me pasó a mí, lo que le pasa a ella, y lo vivimos
desde otra mirada, que no es ese victimismo. Vamos a escuchar un trocito de lo que fueron las narraciones que salieron. Firmar sin firmar. Era temprano en la mañana, esos días que ni chicha ni limonada. Aprontan el mate y salen para el colegio. Dayan con su actitud siempre positiva, Rosmarie con 1000 cosas en su cabeza y pensando que escala el Everest camino a la cita. Entonces comenta. Me sirvió el taller para pararme desde otro lugar, no siempre con mi mirada, con lo que me pasa a mí, sino con lo que le pasa al otro. También a sentir un poco más de seguridad y que tenemos voz, que podemos hablar y que no soy la única que le pasa la discriminación, que están estas mujeres que son hermosas, que es lo que estoy buscando hace rato, hacer red, hacer tribu, como digo yo. Cada relato me llega un poquito. Damos por hecho nuestras creencias de alguna nación o costumbres, como si algunas opiniones o relatos fueran una verdad absoluta. Y dábamos por sentado y ni siquiera nos replanteamos el hecho de su opinión, de su punto de vista, más no es el mío. Quisiera yo, pero no lo pensaba así, quisiera yo también poder viajar y saber si comparto o no con esa persona. Pero me ha servido y me lo quedé eso. Y después sí ver, no solo ver el lado del racismo, sino ver lo que me llega, lo que me afecta y la forma esa de decir, me voy a reír de esto porque el problema no lo tengo yo. O sea. Yo he disfrutado muchísimo, me he emocionado demasiado con las historias y me ha ayudado me ha dado herramientas, como le dije anteriormente, de mirar las cosas distintas, a darle la vuelta de cómo eso me hace más responsable, me empodera más y me hace verlo de otra manera, que sea edificante. Lo que más me ha gustado es que en todos nuestros relatos está la dignidad intocable de cada una de nosotros. Entonces eso es una maravilla y estoy muy agradecida. Para mí toda esta cosa de desfogarnos de el odio, la rabia, la pena, la tristeza, todo esto, por lo menos en mi caso, me sirvió mucho transformarlo en arte, ¿no? Como que el arte me salvó de alguna manera, ¿no? Y poder escribirlo en un relato o pasarlo a una impro o a teatro o a pintarlo, dibujarlo o lo que fuera, para mí es reivindicativo y a la vez es transformador y sanador. Ha sido súper liberador el hecho de sentir un espacio lleno de mujeres que tenemos experiencias diversas, experiencias dolorosas, experiencias que tal vez nunca pensamos si no hubiera sido por fuera de nuestra casa, de nuestros países, vivirlas, pero me doy cuenta de lo liberador que es el poder hablarlo y compartirlo, porque el soltar, el liberarnos, ya no somos presos de nuestro silencio, no somos esclavos de lo que callamos. Pues eso fue un poquito lo que se vivió y se puso un poco en práctica en el taller, y después, no sé, teníamos que ver con el grupo a ver si siguieron ejecutando la práctica, digamos, de continuar, o que a veces uno sí que con un papel y con un tiempo lo arma, pero incorporarlo así como, bueno, Giovanna dice que ya lo lleva un poco más a la práctica, no se hace
tan fácil o es complejo, ¿no? Porque también hay unas estructuras que marcan unas vivencias que tienen que ver con el dolor, que no siempre encontrar la risa es tan fácil. Y del grupo también, yo creo que sí, para mí fue como muy valioso lo que se generó, esto que decíais, como de sentir que estábamos como compartiendo algo. Y bueno, fue un grupo muy, muy honesto, sí, muy sincero, me parece, generó lindo vínculo. Luego tuvo una continuidad que ya lo pasamos, ya dijimos, bueno, esto ya hay que pasarlo a poner el cuerpo también, no solo la parte de la palabra y de la voz, sino que también lo pasamos al teatro y se hicieron unas obras, unos sketch. Aquí en este caso Giovanna fue protagonista de uno de ellos. El salseo antirracista, sí, que es la serie que aún sigue, no se ha terminado. ¿Qué tal el curro? Me harté de mandar currículum y nada. Yo lo mismo, qué putada. Claro que no hay trabajo, si se lo quedan todos estos de fuera. Sí, llegan y trabajo fijos, coche, perro y hasta Netflix gratis. Perdonen, llevo 6 meses entregando currículums. Para sobrevivir me toca, porque yo trabajo por horas, sin contrato, cuidar de sus padres, de sus abuelos, llevar sus hijos al colegio, limpiando la mierda de sus casas, y todo eso, Arcadas me da el sueldo que recibo por eso. Si saben dónde están esos trabajos, díganme dónde tengo que ir a apuntarme. Yo me apunto. ¿Alguien de aquí necesita trabajar? Son solo 12 horas al día. Bueno, también los fines de semana. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto pagan? Bueno, eso es un chollo. Son solo 800 euros al mes. Es para cuidar de mi padre. No requiere mucho cuidado. Bueno, a veces se pone un poco pesado cuando está despierto. Pero por lo demás, entre limpiar la casa y todo, hasta les va a dar tiempo de ver una seriecita. ¡Qué Dios! ¡Esa es explotación! ¿Y tú qué? ¿Este es el trabajo que os quitamos? Si queréis, hacemos un sorteo y nos lo rotamos. ¿Sí? ¡Yo! ¡Ni loca! Fantástica. Sabes que yo cuando las vi me dio tanta risa porque lo hicieron tan bien. Fue fantástico. Y yo creo que hay una cosa que me parece muy importante, que lo anoté en mis reflexiones cuando terminé el taller, era que es verdad que muchas veces no podemos cambiar lo que nos pasa, ¿no? Y ese contexto, pues, es muy difícil que lo cambiemos, pero podemos mirarlo, vivirlo de otra manera. Y el hecho de haber hecho el taller a mí me dio como mucho fuerza, mucho poder, y mucha alegría de sentirme que habían otras mujeres y que podíamos verlo juntas de otra manera, y que esa manera natural que tú tienes, pues, se me pegara un poco, ¿sabes? Como, ¿no? Qué capacidades y qué dones tenemos para compartir y para que la lucha sea más cuidada, no sé, más amorosa. Es que de verdad que a mí me cambió la visión. Hay algo de liberador en esto también, ¿no? Y de relax. Es como que, ay, Dios mío. O sea, que ya tú no ves al racista como un malvado, sino como un pesado. Un ridículo. Porque eso es un gran paso, ¿verdad? O sea, es no mirarlo desde el odio o el rechazo que me produce su rechazo y su exclusión y su ignorancia, sino desde lo absurdo de su comportamiento o desde su debilidad o su corta mira. A mí me gustaría que en esa línea, ojalá los vídeos que tenían que ver con cuestiones laborales de abuso,
con esta estructura racista que pone el lugar de las mujeres migradas como cuidadoras. Fue un poco ese tema el que a partir de lo que armamos, conversado y demás, fue lo que se proyectó en este salseo antirracista. Y ayer conversaba con una de las chicas que participó y me contó lo que le está pasando ahora, pedir permiso para poder sacar la documentación para la regularización, horarios mínimos de necesito ir una hora antes y situaciones de abuso laboral que movilizan, porque sí, puede ser que no sé si la persona que está ejerciendo como de jefa de esta compañera vería el salseo antirracista, se sentirá reflejada o dirá eso no va conmigo, o le dará risa, o no lo sé. Pero digo, ojalá se pueda ver también desde ahí que la persona que está ejerciendo estos abusos sobre el labor, la tarea que están haciendo muchas de las personas que trabajan sobre todo como internas, que pasa muy desapercibido, que pasa muy de rosita, bueno, y ahí hay como un hueco oscuro que como sociedad no estamos iluminando y valorizando el trabajo que están haciendo muchas mujeres migradas y en las condiciones que se les está como exigiendo que lo hagan. Y eso a mí me parece lamentable. Yo creo que de alguna manera, que esto suena un poco fuerte, pero yo creo que también la intención de por ejemplo, el salseo antirracista es también una especie de como una cachetada, despierta, o sea, ¿qué haces? Y se te ocurre lo que dice Marielba, eres ridículo, eres absurdo. Y otra cosa que creo que va muy ligada, que es que este salseo y también en el taller de narradoras aprendimos a desmontar estereotipos y a decir que no es normal. O sea, ese trato, además de absurdo, ese rechazo, esa discriminación, ese racismo, además de inaceptable y de absurdo, no podemos normalizarlo. Ahora hablando un poco, ¿no?, de lo que estábamos diciendo recién, de ojalá que pudiera o que la gente se dé cuenta, a mí me pasó de hacer otras actividades, tanto con ustedes como con Romina, estuve haciendo algunas, y les cuesta un montón en realidad darse cuenta de todo eso. Como que lo tienen tan natural lo que hacen, que a mí me tocó ver cómo reaccionan ellos ante lo que nosotros estamos haciendo, ironizando. Me pasó, por ejemplo, en la charla del museo, cuando estaban pasando los videos que hicimos, me puse a observar todas las caras. Y había caras como que les causó gracia y como diciendo, mirá cómo los hacemos sentir. Y me pasó de ver caras como diciendo, no es así, están exagerando. Y en uno de los talleres que hice con Romina en Sawyer, creo que fue mucha gente de acá local, ¿no? Y yo era como la única latina. Y hicimos como una actuación también teníamos que teatralizar el tema de el que llega, el que se va de su país, que tiene que meter todo en la maleta, esto, lo otro. Y bueno, y cómo se sentían. Y claro, hubo un par de señoras adultas que se enojaron un montón, como diciendo, no, esto no es así. Nosotros no tratamos mal a nadie, no los negamos, no los hacemos sentir así. Y como que estaba muy negada. Estaba enojada porque nosotros estábamos como ridicularizando, diciendo la palabra. Se puso a la defensiva. Se puso a la defensiva. Entonces me parece que entre nosotras, que estuvimos actuándolo y que somos migrantes, nos sentimos cómodas y abrazadas, pero a la hora de llevarlo a la afuera, cuando lo ven, es como hay gente que dice, wow, qué fuerte lo que hacemos, cómo hacemos sentir a esa gente, cómo nos integramos, y hay gente que no, que es como, no, están exagerando y esto es lo que les toca y ustedes siempre están en plan víctima. Creo que es un poco trabajo de las dos partes, ¿no? Porque también yo a veces siento que también el migrante como que pasa a ser, como que se victimiza mucho, o no se victimiza, yo soy migrante también, pero como que nos victimizamos a veces y también estamos todo el tiempo a la defensiva. Los locales y nosotros de afuera, como que no, si fuera a fluir más y tratarnos más, capaz que sería diferente. Pero creo que como de las dos partes siempre estamos como a la defensiva, ¿no? Como llegan estos y van a actuar de tal forma y nosotros vamos a llegar y nos van a tratar de tal otra, ¿no? Es como, no sé, es lo que yo veo. Por eso, pero
precisamente esas son las herramientas que nos dieron en el taller. Era otras miradas para ver esa relación, ¿no? Otra mirada que no es desde la defensa, no es desde desde el espejo. O sea, me está pasando esto, yo me siento así, ¿no? Entonces ver si las otras personas involucradas también se sienten así. O sea, creo que da voz. O sea, creo que ese tipo de herramientas que nos dio Takiruna, que incluye arte, creatividad, movimiento, cuerpo, literatura, narrativa, o sea, todo que nos desarrolla habilidades artísticas, pues son herramientas maravillosas para la lucha por la igualdad, por la inclusividad, por el diálogo, por la paz. Y no necesariamente desde la división, desde la defensa, desde todo el mundo lo hace menos yo. Yo no soy racista y resulta que tú tienes mucha... Eso que fue otra de las cosas que, bueno, yo vengo como desmontando una y otra vez de cuánto tenemos metido el racismo adentro, cuántas cosas que voy detectando en mi educación, en los espacios donde me fui moviendo, lo ves tan presente que uno lo asume, lo lleva como lo lleva encima. Y si no te pones una lupa y te vas como mirando todo el rato, uno repite muchas acciones que tienen que ver porque crecemos en las estructuras racistas, en una educación racista, o por lo menos que no trabaja por la diversidad. A términos de palabras, sí, muchas veces en los centros educativos nadie te va a decir, ay no, este centro somos racistas, nadie, obviamente. Pero por algo se siguen pasando muchas situaciones, es muy sutil muchas veces, pero que hace que las personas atraviesen trámites, situaciones que le puede cambiar la vida por culpa de una estructura racista y no está tan marcado muchas veces. No visibilizado. Y aparte quejarse de eso está como peor visto todavía, porque es difícil de manifestarlo o de mostrar de dónde viene todo, ¿no? Creo que un poco para que vayamos entrando... Esto empieza a coger otro matiz, yo creo, cuando empezamos a hablar de cómo lo van a vivir nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Como esta realidad trasladada a sus contextos. Y un poco nos gustaría como que charláramos un poco sobre este tema para el final. ¿Qué os parece si haciendo honor al taller de narradoras, hacemos un pequeño microrrelato y lo escenificamos aquí de manera sonora? Entonces vamos adelante. Fantástico, vamos. Muy bien. Vamos. Entonces esta historia se llama El carnet por puntos de mallorquinidad. Entonces empezamos. Bienvenidos a la oficina de tramitación del carnet por puntos de mallorquinidad. Aquí la identidad es un examen de contabilidad. Si sumas acentos extraños o restas pureza a la receta, el sistema te marca en rojo. Nayara Martínez, a ver, has perdido 5 puntos. El sensor de la verbena de tu barrio dice que mezclaste pasos de perreo con el Valdebot. Esto es distorsión del patrimonio. No era distorsión. Eso es respeto. Es que mis abuelas dominicanas me enseñaron a mover las caderas y mis vecinos de Songoleu me enseñaron a bailar la jota. Mira que yo el domingo era la única que estaba en la plaza bailando. Si quiero que el Valdebot siga vivo en mi generación, tengo que sentirlo en mi cuerpo. No bailarlo como una muñeca de porcelana que se va a romper. La tradición no se siente, se conserva. A mí me habéis quitado puntos por explicar que el arroz brut le debe su alma a las especias que mis antepasados trajeron. Vienes aquí a decir que nuestro plato es vuestro. Eso crea fricción identitaria. Al revés, lo digo porque amo ese plato. Conocer que la canela y el clavo del arroz brut son el abrazo entre el campo mallorquín y el comercio del Mediterráneo no le quita valor a la payasía. Se le da todo, lo hace universal. O aceptáis los puntos de penalización, ¿no?, y os comprometéis a una mallorquinidad silenciosa, o el carnet queda suspendido. ¿Sabe qué pasa, Marga?
que no necesitamos su carnet para saber quiénes somos. El valdebot es tanto mío como suyo, y yo lo cuido cada vez que lo bailo para que no se muera de No aburrimiento. estamos invadiendo su cultura, estamos haciendo la medicina que evita que se convierta en un decorado. Nosotros nos quedamos con la isla, con su historia real y con sus recetas. Sin carnet no hay becas de cultura autóctona. Seréis ciudadanas de segunda. Siga así, Marga. Siga contando puntos de pureza. Pero no nos va a quitar el amor por esta isla. Tenga cuidado, no se vaya a quedar ciega contando puntos. Marga archivó los expedientes con las manos temblorosas. Se sentía victoriosa porque el orden seguía intacto en sus estanterías. Pero fuera, en las plazas, el aire ya soplaba distinto. No comprendía que la verdadera derrota de una sociedad no es cambiar, sino negarse a la mezcla que la mantiene respirando, porque las raíces que no se estiran para buscar agua nueva son las primeras en secarse cuando llega la sequía. Como vais de mallorquinidad. Como hay de mallorquinidad esto de los puntos, en realidad no es un tema menor, ¿no? Un poco lo hablábamos con Giovanna hace un momento antes de empezar el programa, y era de esto de cómo viven nuestros hijos y nuestras hijas estas situaciones, ¿no? Esta realidad es que si a nosotras nos causan dolor, ellos no están exentos de vivir tampoco situaciones de sospecha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hablo de hijos e hijas que son, digamos, de ascendencia migrada o que han llegado muy jovencitos y jovencitas y que se van a construir como personas como en la mallorquinidad. No sé cómo lo veis vosotras. Dependiendo de lo que yo le transmita, de la narrativa que vaya construyendo con él. Si yo le hablo o ve en mí una continua lucha, lo adquirirá. Pero si entiende que nuestra identidad va más allá del territorio. Giovanna, ¿cómo lo? ¿Tú que tienes familia numerosa? Sí. Bueno, y de diferentes periodos. Sí. El desafío lo tengo bastante como difícil, no, pero bueno. Tengo 2 adolescentes y un varón de 8 años y la más chiquita que nació acá. Y bueno, entonces tenemos una mezcla ahí de haber llegado con mi hija más grande ya entrando en una edad bastante difícil, la adolescencia, y que bueno, que le costó un montón y le cuesta un montón la adaptación. Porque ella como que se sintió como muy atacada de entrada en donde fue y eso. Y después los otros 2 más chicos que vinieron ya en edad escolar, como quien dice, está entrando en la adolescencia la otra. Bueno, como que se sintieron, llegaron y se adaptaron, digo yo, bastante rápido, aunque hay algunas cositas que les cuesta. Y la más chica que en realidad nació acá y no se entera de nada, ella es de acá. A veces me cuesta a mí más como mamá, creo que somos los adultos en realidad los que siempre tenemos los prejuicios, porque los niños son niños y más allá de que los niños aprendan a discriminar, ningún niño sabe lo que es realmente la discriminación. Lo empiezan a interiorizar cuando ven al adulto en casa. Lo que decía Marielva, de que vos en tu casa o a tu hijo no le enseñás que es una lucha contra, yo creo que es como más fácil para ellos. La discriminación está, les cuesta un montón, pero bueno, por lo menos en mi casa con mi compañero, tratamos de que no sea un tema estamos luchando contra o ay hija, ojo que la discriminación, no, lo vivimos como con naturaleza, es nuestra casa ahora, tratar de que ellos la habiten y que claro que surge el tema de la discriminación, lo comentábamos hoy un poco, de que ellos me preguntaron sobre de dónde somos, cuál es mi identidad, esto, lo otro, lo hablamos con naturalidad, porque creo que tiene que ir surgiendo las cosas y esto que hablábamos hoy, de tratar de no dramatizar todo el tiempo la vida en sí. Es un drama la vida, pero creo que está en uno el mover eso. Hablamos de las palabras. Sí. El mover. El quitar esa cortina. Mover esa cortina. Claro, movernos de ahí, del tema de la discriminación y un trabajo que lo hacemos día a día. Pero también, por otro lado, no hay que hacer de no visto que hay desigualdades. O sea, no solo las desigualdades están ahí también. Pero el taller nos enseñó que el humor y la alegría implica un poder. Tú te haces dueño de la situación, la criticas
criticas. Ya no es una situación que te pasa por encima, es una situación que tú buscas otro espacio para habitarlo, enfrentarlo. No le quitas importancia, no la banalizas, no dices, no está pasando. No, ya mi actitud frente a eso es distinta. No es desde la rabia, desde el rechazo, de la lucha violenta, desde la defensa, sino desde la inteligencia, creatividad, desde... Como que mejor desde la rabia que del odio, ¿no? El odio hace daño. No, la rabia me ciega. Yo creo que desde la ironía, desde la inteligencia, desde la alegría, desde la unión de buscar, yo no lucho sola, lucho con otros, con otras. Creo que también tiene que ver con poder romper siempre con esta cuestión de nosotros y ellos, esas ubicaciones de los que estamos, los que si llegamos. Tenemos como también mucho trabajo de vocabulario ahí, claro, de cómo nos nombramos, cómo esto de locales, tradicionales, recién llegado o no hace mucho, pero cuando uno se tiene que presentar en un sitio, es como una complejidad. ¿Qué terminología uso para nombrarme? Porque a veces tampoco o hay momentos de la vida que uno no se está ubicando. ¿Dónde eres tú realmente? ¿Pero de dónde? ¿De verdad de dónde? Frente a esa pregunta. Claro, pero cuando el día a día, la cotidianidad te está diciendo, estamos en el mismo sitio y estamos construyendo una sociedad a tiempo real, tanto tú como yo. O sea, no hay un tú eres de dónde, porque ese de dónde es el mismo, el tuyo, tanto el tuyo como el mío. Es ridículo esto. También vamos a cerrar para mostrar los cortos de la parte teatral del Salseo Antirracista. Creo que vamos a cerrar con eso, pero antes le damos las muchas... Bueno, primero si queréis agregar algo más. Por ahí se nos hizo cortito, pero ya tenemos que cerrar. Si estáis de acuerdo, pues vamos a incorporar como sea de parte sonora, como al salseo, el episodio de hoy. También lo incorporaremos de manera sonora. Este será el episodio 3, solo radioteatro. Y bueno, no sé qué os parece todo esta Muchas gracias. Estoy muy agradecida, Joana, por ser compañera, por haber podido tener esta experiencia, y doy la enhorabuena a Taki Runa por su labor extraordinaria y creativa, amorosa, inclusiva y también crítica frente a grandes desigualdades. Qué lindas palabras, Marielba. Muchas gracias. Bueno, yo un poco de lo mismo. Perdón que te interrumpí. No, yo un poco más de lo mismo que Marielba. Muchas gracias. Me encanta estos espacios que nos den la palabra, que nos hagan visible. Bueno, nada, como siempre que estamos hablando, estamos en contacto, que me encanta compartir con ustedes. Yo aprendo un montón con ustedes y nada, conozco un montón de gente también gracias a ustedes y abriéndonos caminos, puentes. Así que nada, agradecimiento y bueno, seguimos en el lindo trabajo de Taki Runa. Ay, qué lindo. Un placer, luego chica, les comentaremos, pero la idea es, existe la segunda temporada de narradoras y teatro, lo activaremos en su momento para ir generando también. Tenemos como esa idea de ir generando como espacios propios y como eso, como dices tú, Marielba, con este otro tono, con ese más gozoso, ¿no? Vamos a cerrar con una palabrita de cada uno. A ver, cerremos con el mismo jueguito. Yo soy venezolana, tengo que terminar. Ha sido súper chévere estar aquí hoy. Para mí estuvo de más. Nada, volver y eso, de más. El uruguayo dice de más. Pues bueno, recopado, chicas, me encantó que estén acá y para mí también es un placer todos los ratos que nos encontramos. Les agradezco mucho que se hayan sumado acá y también que siempre estén presentes cuando decimos, vamos a hacer esto, venga, yo voy. Así que eso es muy valioso y gracias por vuestras palabras y por vuestra presencia. Això és La Trobada, mapejant la inclusivitat, un podcast de Taki Runa.